Muy bien, perfecto. Entonces, ya es el tema, ¿verdad? La Así es. evaluación y, bueno, la evaluación, pero en un contexto particular que es el del tema de todo lo que tiene que ver con las competencias o enfoque por competencia o, en fin, cualquier carrera o programa que trata de desarrollar algunas habilidades de alto nivel cognitivo, ¿verdad? Cosas que se acercan a lo que uno va a poder hacer luego en su vida profesional. Entonces, la idea es esa, cómo podemos cambiar o evaluar nuestras prácticas evaluativas para poder asegurarnos que estamos tomando las decisiones adecuadas, tanto para la formación de los estudiantes, pero también en nuestra manera de observar lo que pueden hacer después de esa formación. Entonces, ese es el contexto. El plan de la conferencia, bueno, tocaremos las prácticas evaluativas que son más auténticas para ese propósito, los métodos de evaluación para las competencias y tocar un poco también el tema de la retroalimentación y el uso de las rúbricas, pero particularmente en el contexto de evaluaciones auténticas. Yo creo que ese es el punto aquí un poco delicado, pero también importante de tener una definición compartida de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es una competencia? Y yo creo que si eso no está claro entre los profesores, los que están en la parte de administración, que toman decisiones, pues puede causar quizás problemas o digamos, no dar los resultados que uno se espera, ¿verdad? Entonces es importante tener una definición clara y compartida, porque hay muchos términos, ¿verdad? Es un tema que no es nuevo, no es algo nuevo en el mundo de educación, pero es algo que desafortunadamente por algunas personas lo interpretan de una forma, otros lo interpretan de otra forma. Entonces hay que aclarar eso, porque además hay muchos términos, hay mucha confusión de lo que yo veo en varios países, ¿verdad? En varios lugares donde he estado. Entonces se oye términos como competencias genéricas, transversales, generales, específicas, en fin, toda esa lista no exhaustiva y estoy seguro que ustedes tienen quizás otros términos asociados al concepto de competencias. Y además, para añadir a la confusión, hay muchos otros términos cercanos, ¿verdad? Destrezas, habilidades, capacidades, aptitudes, cualidades personales, pensamiento crítico, también son cosas que hemos oído. Perdón. Yo creo que podemos considerar todos esos aspectos como herramientas que están al servicio de la competencia o para poder ser competente. Si ven la literatura, aquí son autores que han escrito por lo general en francés, pero también algunos están traducidos al español. Los pueden encontrar Tardif, Jonard, creo que Lobotev también ha escrito, Pernoud también ha escrito en español. Son textos que puedan conseguir en español, pero todos tienen en común cuando piensan a ese concepto de competencias que todos dicen que es una acción, es una actuación. Entonces, es algo que se tiene que ver a través de una actuación, ¿verdad? Todos tratan del tema de las situaciones o de familia de situaciones, que es algo que se puede observar, pero refiriéndose a algunas situaciones particulares que pertenecen a una familia de situaciones. Otro elemento que es recurrente en las definiciones es la idea de la movilización y coordinación de diversos recursos. Y esos recursos causan quizás un poco de ruido cuando se oyen esas definiciones, pero a lo que se refieren cuando se trata de recursos, básicamente pueden ser recursos internos a la persona, es decir, sus conocimientos, sus habilidades,
sus cualidades, pero también pueden ser recursos externos que una persona puede recurrir, por ejemplo, herramientas, tecnologías, etcétera, ¿verdad? Y bueno, un cuarto aspecto aquí que es el hecho del reconocimiento social, es decir, que la competencia se va a reconocer únicamente cuando el tratamiento de la situación está cumplido y socialmente aceptado, ¿sí? Entonces, no es que una persona se dice competente, que necesariamente lo es. Eso va a depender del punto de vista de los demás acerca de lo que esa persona ha hecho, ¿verdad? A mí me gusta entonces esa definición de Tardif, que es un saber actuar complejo y se apoya sobre la movilización, es decir, la utilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos y externos dentro de una familia de situaciones. Así que, según esa definición, no es suficiente que una persona solo posea recursos, ¿verdad?, para ser competente. Esa persona tiene que ser capaz de organizarlos, utilizarlos de una manera que da respuesta a una situación compleja, o una situación auténtica, o una situación profesional, podemos decirlo, y tomando en cuenta algunos criterios de realización adecuados. Esos criterios pueden ser la eficiencia, la eficacia, hacerlo de acuerdo a algunos estándares, por ejemplo, algunos estándares internacionales, etc. Entonces ahí es la distinción que yo trato de hacer cuando trabajo con profesores, de hablar no tanto de una competencia, pero de considerar si la persona es competente. Y esa distinción es importante a aclarar con los estudiantes mismos, porque generalmente los estudiantes van a querer buscar una forma quizás mecánica, si puedo decirlo así, para cumplir, ¿verdad?, con esa lista de competencia o ese referencial de competencia. Pero no es así exactamente. A lo que me refiero es, ¿cuándo podemos considerar que una persona es competente, ¿verdad? Si tomamos ejemplos, no sé, de un médico, de un arquitecto, de un abogado, ¿cuándo podemos considerar y decir, sí, esa persona es o esa persona no es competente, ¿verdad? Entonces, siempre de acuerdo a la situación que se va a enfrentar, el problema que tiene que resolver y la manera que lo va a resolver, ¿verdad? Entonces, eso quita un poco esa tentación que un estudiante puede tener de decir, pero mira, profe, yo tomé su evaluación y las herramientas que usted utiliza, por ejemplo, la rúbrica, y todos los puntos de la rúbrica yo los hice. Mira, aquí usted pide por tal cosa, check, 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 pero no ve el escenario o la situación global. Es decir, bueno, quizás si me regreso acá a esa imagen, que podemos decir que es quizás un maestro ahí enfrente del salón de clase, ¿verdad? ¿En qué momento podemos considerar que un maestro es competente? Es cuando, por ejemplo, una rúbrica para calificar un profesor es que habla de manera clara, utiliza términos pertinentes, pueda articular las palabras de manera que se puedan oír. Sí, todo eso puedo cumplir, ¿verdad? Yo puedo decir las palabras, escoger las palabras, pero el efecto que voy a tener sobre los estudiantes, ese es lo más importante. Entonces, es una manera un poco distinta de considerar aquí el concepto de competencias, ¿verdad? Y eso, claro, tiene una importancia a la hora de evaluarla. Así que ser competente es capaz de construir y activar combinaciones pertinentes de recursos. Esos recursos pueden ser internos o externos para manejar una serie de situaciones complejas o profesionales, cuyas situaciones están relacionadas con una actividad o misión y a la cual están asociados unos criterios de realización contextualizados y con el fin de alcanzar unos resultados, sea un producto, sea un servicio,
los cuales están asociados a una escala de éxito. Eso lo puedo tocar un poquito más adelante, dirigido a un destinatario. Y eso es importante aquí, considerar quién es el destinatario, ¿verdad? Sea un cliente, un paciente, un usuario, etcétera, para cumplir con lo que hay en juego o resolver cuestiones importantes, ¿verdad? Entonces, si queremos poner en oposición, digamos, evaluaciones más tradicionales con esas nuevas maneras de evaluar, aquí es quizás un poco exagerado, pero podemos pensar en esos profesores que para redactar unas preguntas de un examen, ¿verdad? Van a tomar un libro del curso o las láminas PowerPoint del libro y van a tratar de encontrar cuál sería una buena pregunta, ¿verdad? A veces buscan un detalle, un elemento de excepción para colocar en el examen. O a veces van a redactar unas preguntas muy abiertas que quedan poco claras o con instrucciones no muy específicas, ¿verdad? Bueno, todo eso lo que tiene en común es que es una manera de hacer evaluaciones más tradicionales o no auténticas, podríamos decir, que tienen esas siguientes características, ¿verdad? En el libro de Wiggins, ella trata de esos aspectos, donde dice que evaluaciones tradicionales, por lo general, no están integradas a la enseñanza, a veces se hacen afuera del horario o del local o del salón mismo donde se hizo se dio el curso, ¿verdad? Se preparan en un gran secreto, los estudiantes no deben saber lo que hay en el examen, se desarrollan bajo condiciones muy estrictas, los estudiantes están metidos ahí, los estamos vigilando, no pueden salir, no pueden hacer nada para evitar plagios y comportamientos de ese tipo, ¿verdad? En fin, esas son las características que conocemos de evaluaciones más situaciones tradicionales. Ahora, la diferencia o la novedad con lo anterior, obviamente refiriéndome aquí a la evaluación, es que por un parte esas evaluaciones estaban diseñadas para evaluar los recursos, es decir, si el estudiante entiende la teoría, si el estudiante me puede dar la definición de tal cosa, de tal concepto, si puede aplicar tal concepto generalmente con problemas cerrados. Aquí lo novedoso es una evaluación que va a querer verificar el manejo de situaciones complejas. Es decir, no voy a preguntarle al estudiante que me dé una definición de tal cosa, pero yo quiero ver si el estudiante, frente a una situación, va a poder utilizar esos conocimientos, esos recursos que tienen para dar una respuesta que tiene sentido en ese contexto, ¿verdad? Entonces, quizás podríamos considerar entre esas tres dimensiones de conocimientos, tres dimensiones que son, por lo general, bien conocidas, ¿verdad? Son conocimientos declarativos o son conocimientos procedimentales o son conocimientos en la dimensión condicional. Por lo general, los dos primeros, declarativos y procedimental, es algo que estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a tener exámenes que verifiquen conocimientos declarativos o que verifiquen conocimientos procedimentales. Ahora, lo que es interesante con la evaluación en situación auténtica o para evaluar competencias es la tercera dimensión, la condicional. Es decir, saber cuándo voy a tener que utilizar los dos otros conocimientos, ¿verdad? Y eso es interesante. Y si lo ponemos en relación con la taxonomía de Bloom, por ejemplo, Bloom que hizo puso un cierto orden en las capacidades cognitivas, en este caso es la taxonomía del dominio cognitivo, donde él dice algunos procesos cognitivos son más de pensamiento orden inferior, ¿verdad? Soy capaz de recordarme, soy capaz de entender y explicar en mis propias palabras, soy capaz de aplicar algunos conceptos, etcétera. Y donde se vuelve interesante, tratando de competencias, es que ahí
estamos apuntando a los niveles de pensamiento de orden superior, la capacidad de analizar, la capacidad de evaluar y la más alta, la capacidad de crear. Es decir, frente a una situación, yo voy a proponer una solución, estoy creando una solución. Así que las evaluaciones auténticas o en situación auténtica van a apuntar hacia los niveles superiores de esa taxonomía. Si vemos dónde podemos ubicar entonces las competencias, generalmente las competencias están ubicadas a nivel carrera, ¿verdad? Se refieren al perfil de egreso de una carrera, ¿verdad? Y estamos acostumbrados que adentro de las asignaturas o de los cursos trabajamos o manejamos más bien objetivos de aprendizaje. Ahora, la idea es, con los mismos cursos, para no tener que duplicar o tener que invitar a los estudiantes que vengan afuera de los tiempos reservados ya para los cursos, ¿cómo podemos ahí también tener evaluaciones más auténticas y no solo evaluaciones tradicionales, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la idea. Tener también cuidado con la posible confusión por parte de los estudiantes, porque si vamos a estar evaluando competencias, es decir, un saber actuar complejo, ¿verdad? Hay que decirles que eso es lo que vamos a estar evaluando, porque su manera de prepararse no va a ser lo mismo que si están acostumbrados a evaluaciones más tradicionales donde estamos buscando más bien su capacidad de recordar o su capacidad de decir en sus propias palabras algo, ¿verdad? Entonces aquí puse un ejemplo en educación donde por la situación de evaluación A, para mí es algo más tradicional, ¿verdad? Podemos tener esa pregunta en un examen, ¿cuáles son las dos principales condiciones para poder considerar que un aprendizaje es activo? Y si la comparamos a la situación de evaluación B, donde al estudiante le preguntamos o le decimos, ¿puedes diseñar una actividad de aprendizaje de duración corta que toma en cuenta las condiciones del aprendizaje activo? Ahí no importa si el estudiante se acuerda de memoria cuáles son esas dos condiciones, porque si no, nada más me va a repetir cuáles son esas dos condiciones, le voy a decir, está bien, pero no me has diseñado una actividad. Entonces ahí su capacidad es crear. Estamos a un nivel mucho más alto y se necesita más tiempo, ¿verdad? Para diseñar una actividad de aprendizaje, tengo que analizar la situación, tengo que proponer diferentes actividades y evaluar cuál me permitiría quedar en esa condición, ¿verdad? Entonces, las evaluaciones en situación auténtica necesitamos hacer para los estudiantes una conexión explícita entre lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Todos los contenidos, todos los conceptos teóricos y todo eso, y cómo se relacionan con el mundo real. Ahí se necesita reflexión. Necesitamos colocar espacios de reflexión adentro de la formación para que los estudiantes puedan justamente tener ese tiempo de pensar, a ver, frente a esta situación, yo propuse tal solución. Está bien, está adecuada, cumple con lo que tenía que cumplir, y si no, ¿por qué no? ¿Y qué puedo mejorar? Entonces ahí se entra en un ciclo, ahí abajo de la lámina, el desempeño, retroalimentación, mejora y nuevo desempeño. Entonces ese es un ciclo un poco distinto, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados con situaciones más tradicionales, donde una evaluación tradicional es un examen, vienes a tal hora, te sientes, haces el examen y vas a recibir una retroalimentación, pero no hay posibilidad de mejora. Ahí es lo que queremos. La distinción es eso justamente, que después de una primera propuesta o un desempeño A,
gracias a la retroalimentación que recibe por parte del profesor o de otro experto, ¿verdad? No es solo el profesor que puede dar retroalimentación, el estudiante pueda reflexionar para poder mejorar y tener un desempeño de mejor calidad. Entonces, la evaluación auténtica es un proceso formal e informal, donde vamos de recolección de información sobre esas competencias que están desarrollando los estudiantes. Y podemos tener una variedad de instrumentos, ¿verdad?, para hacerlo, siempre en situaciones reales, con tareas complejas, que requieren estándares de desempeño, criterios, para poder retroalimentar al estudiante, decir, frente a tal criterio, considero que cumpliste o no cumpliste por tal razón. Ahora, Tardif, que hace esa comparación entre las carreras que trabajan únicamente por objetivos y esas carreras que han introducido el concepto de competencias, y él habla de esas dos lógicas, una lógica fotográfica y una lógica videográfica. Es decir, que frente a una carrera que quiere verificar el desarrollo de competencias, tenemos esa lógica donde podemos ver en el tiempo cómo va desarrollando los estudiantes dichas competencias, ¿verdad? Tres objetos que podemos considerar para la evaluación. Claro, vamos a seguir evaluando los recursos adquiridos. No es que los estamos echando por afuera, no. Algunos profesores van a seguir evaluando los recursos, es decir, el estudiante entiende los conceptos, maneja bien los conceptos, las teorías, etcétera, pero vamos a añadir también las evaluaciones donde pedimos que el estudiante pueda actuar en una situación auténtica, ¿verdad?, compleja, y también podemos evaluar su capacidad de reflexionar. Entonces, son tres objetos de evaluación que podemos considerar dentro del marco de la evaluación por competencias o evaluación de competencias. Entonces, en ese enfoque donde sabemos que una competencia no se desarrolla únicamente en un curso o en una asignatura, pero se necesita tiempo porque es compleja, porque frente a la misma situación, un estudiante más avanzado va a tener una solución muy diferente a un estudiante menos avanzado en la carrera, por el hecho que tiene más experiencia, por el hecho que tiene más conocimiento, por el hecho que ha recibido más retroalimentación y pudo reflexionar sobre la manera de resolver esas situaciones. Entonces, ver la evaluación de competencias bajo ese enfoque más videográfico, eso es lo que significa que entre nosotros, profesores, vamos a tener que organizarnos y sabemos que en el curso A se va a evaluar dicha competencia, pero se va a volver a evaluar también en el curso D, el próximo año o el próximo semestre, ¿verdad? Y etcétera. ¿Cuántos cursos van a ser utilizados para evaluar cada una de esas competencias? Y no es necesario que cada curso evalúe competencias, ¿verdad? Ese es otro mito, otra concepción errónea por parte de muchos profesores. No, vamos a definir y vamos a decidir entre nosotros, profesores de una carrera, en qué momento se van a evaluar las competencias, cuántas veces cada uno se va a evaluar y por quién y cómo, ¿verdad? Entonces, toda esa información se va a tomar en decisiones trabajando bajo el enfoque carrera, es decir, que tenemos que coordinar entre nosotros y discutir entre nosotros para tomar las decisiones. Ahora, la evaluación de situación auténtica tiene algunas características. Es más realista, realista en el sentido que se acerca del mundo real, favorece el juicio, la creatividad, a veces la innovación, exige a los estudiantes alcanzar un logro en vez de simplemente decir, repetir o reproducir algo, simula el contexto de una situación de trabajo del mundo real, claro, propone tareas complejas y favorece ese ciclo de consulta, retroalimentación y perfeccionamiento. Wiggins y McTighe hacen esa distinción, entonces comparar situaciones académicas
versus situaciones del mundo real y lo ponen con 3 criterios acerca de la situación a resolver, la solución o cómo se tiene que resolver y el resultado deseado, es decir, la respuesta. Entonces, en el mundo académico, la situación a resolver es no auténtica o es fragmentada. En el mundo real es más auténtica o más compleja, ¿verdad? La solución en el mundo académico es conocida, pero es desconocida en el mundo real. Y el resultado deseado, o sea, la respuesta para situaciones académicas es desconocido y en el mundo real es conocido. Quizás con un ejemplo es más fácil ilustrar esa diferencia, esa distinción. Podemos considerar a la izquierda un problema, y perdón por los que son en matemáticas, pero un problema más, digamos, académico, ¿verdad? O cerrado, donde hay una sola respuesta posible, versus la situación a la derecha, que es más un problema del mundo real. Aquí en este caso tenemos un puente que se cayó, entonces, ¿cómo resolver eso, verdad? Entonces, si consideramos la respuesta, perdón, la solución, ¿cómo se tiene que resolver? Es desconocida por el lado del mundo real porque no sé si voy a utilizar un puente colgante, si voy a utilizar un puente con pilares o si voy a utilizar otra solución que no sea un puente. Pero la solución, es decir, el resultado, la respuesta es conocida. Lo que quiero es un puente que no se cae o algo ahí que no se va a caer en el momento que tengo que cruzarlo, ¿verdad? Y del otro lado, pues la solución es conocida, es decir, tengo que aplicar tal fórmula, pero el resultado, la respuesta, eso es desconocido. No sé si me va a dar -3 o 4.6 o 4, etc. ¿verdad? Entonces, esa es la distinción. En caso de duda, si no están seguros, si la solución o la respuesta a su evaluación la puedo conseguir poniéndola en Google, podemos considerar que no es una evaluación auténtica. Bueno, los medios de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar dichas competencias? Pues hay algunos medios que son más pertinentes que otros, ¿verdad? Entonces, en la columna del lado derecho podemos tener medios que son bastante pertinentes, medios pertinentes en la columna central y medios quizás menos pertinentes en la columna del lado izquierdo. Entonces, cuando vemos la columna a la derecha, podemos ver que proyectos, por ejemplo, es un medio bastante pertinente para evaluar competencias. Trabajo que reproduce o simula una actuación profesional, un laboratorio que requiere la concepción y la realización autónoma de una etapa experimental. Simulaciones profesionales, por ejemplo, tribunal escolar, entrevistas profesionales, en educación, microenseñanzas, etcétera, ¿verdad? Ahí les va otros ejemplos de situaciones auténticas o del situación del mundo real, ¿verdad? Lo que es interesante es que podemos ver que muchos de esos medios o de esos métodos, por ejemplo, el ABP, proyectos, casos, estudio de casos, son también métodos de enseñanza. Entonces, tiene mucho sentido de utilizar métodos de evaluación que son muy parecidos a los métodos de formación. Tiene mucho sentido. Y bueno, la retroalimentación. Unas palabras sobre la retroalimentación que cobra una importancia muy, muy grande a la hora de querer evaluar y formar a personas competentes. Claro, es una herramienta para informar al estudiante, para formarlo y también para motivarlo. No hay que olvidar el poder afectivo que tiene una retroalimentación hecha por parte del profesor hacia el estudiante. Hay tres
tres elementos sobre cuál podemos retroalimentar. Quizás los más conocidos o los más comunes es dar una retroalimentación sobre el producto o el servicio, ¿verdad? El producto que el estudiante nos entrega, ¿verdad? Puede ser un texto escrito, puede ser una maqueta, puede ser una actuación, ¿verdad? Eso estamos acostumbrados a dar retroalimentación a eso. Es algo muy común y no creo que les estoy enseñando algo nuevo aquí. También podemos dar retroalimentación sobre el proceso, es decir, cómo llegaste a hacer ese producto o ese servicio, ¿verdad? Y ahí el estudiante también nos puede dar información sobre la manera que él tomó para llegar a ese producto. Pero hay un tercer elemento que eso es menos común, que no se utiliza mucho a la hora de la evaluación, y se trata del discurso. Cuidado con aquí el término discurso, no me refiero a la manera que uno habla, ¿verdad? Se refiere más bien a la justificación que va a dar el estudiante en por qué utilizó, o por qué hizo tal cosa, o por qué lo hizo de tal manera, ¿verdad? Entonces, el discurso es algo que podemos evaluar de la misma manera que estamos evaluando el producto o el proceso. Y eso lo que hace es que nos da acceso a la manera de pensar del estudiante. Y ahí podemos ver si su manera de pensar se acerca al experto, ¿verdad? Tomaste tal decisión, ¿por qué tal razón? Y ahí podemos ver si la razón que nos está dando tiene sentido o si es la adecuada, ¿verdad? Yo como experto, yo sí soy ingeniero y tengo que diseñar un puente, pues mis decisiones van a ser muy fundadas sobre quizás normas internacionales que existen para decidir del tipo del puente de acuerdo al contexto de la situación que me estoy enfrentando, ¿verdad? Entonces, este discurso toma una importancia, yo creo, más grande durante la formación, en los primeros años, ¿verdad? Y el producto o el proceso toma una importancia más grande hacia el final de la carrera o en los últimos momentos que vamos a evaluar el estudiante. Porque aquí sabemos que el estudiante ya va a salir, va a ir a trabajar y lo importante es que pueda cumplir, ¿verdad? Con el producto o el servicio que tiene que dar. Entonces ahí, como otra vez, como decisiones entre nosotros profesores podemos decidir, mira, en mi rúbrica, porque estoy tratando de estudiantes de primer año, de segundo año, que son todavía poco avanzados en la carrera, voy a poner un énfasis mucho más grande, una ponderación más grande en el discurso y una ponderación menor para el producto. No importa si el producto no cumple con todo, ¿verdad? No importa tanto si el producto no puede resolver el problema de manera satisfactoria. Lo que me importa a mí es ver por qué lo hizo así, por qué fue a tomar esa decisión. Y básicamente eso es lo que es. Una persona competente es una persona que puede tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces la evaluación está al servicio de la formación y el desarrollo de las competencias. Sí, a veces va a ser necesario evaluar el discurso antes del producto o del servicio. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo en odontología. Imagínense que ustedes tienen estudiantes con pacientes de verdad, ¿verdad? Vienen los pacientes frente a los estudiantes en odontología y algún estudiante dice, yo tengo que sacar una muela. Pues quizás va a ser importante decirle por qué quieres sacar ese diente, ¿verdad? Antes que lo haga, antes que haga el servicio, por razones obvias, ¿verdad? Entonces ahí podemos dar retroalimentación en momentos distintos, tanto antes, tanto durante y después de la evaluación o del momento de evaluación.
Bien, las rúbricas. Termino con esto. Básicamente, las rúbricas son una herramienta muy útil al momento de evaluar en situación auténtica por varias razones, ¿verdad? Tienen algunas ventajas que ustedes seguramente conocen, ¿verdad? Son más, permiten una objetividad, una equidad, también una transparencia, ¿verdad? Porque estoy declarando cuáles criterios voy a utilizar. Pero también permiten otras cosas, permiten tener estándares al nivel de la carrera. Es decir, yo como profesor que tengo que evaluar tal competencia, puedo compartir algunos criterios de mi rúbrica con otros profesores que van también a evaluar esa competencia y ahí tener un estándar más homogéneo, ¿verdad? También permiten desarrollar competencias reflexivas en los estudiantes y aumenta la rapidez de la retroalimentación, tanto para el profesor que la tiene que hacer que el estudiante que la recibe. Claro, hay algunos límites, ¿verdad? Para las rúbricas. Una inversión de tiempo inicial, son muy específicas a la tarea, necesitan ser ajustadas de vez en cuando y más seguido las primeras iteraciones y no eliminan por completo la subjetividad. Pero, ¿qué quiero decir acerca de las rúbricas? Porque seguro las utilizan de todos modos en otras situaciones, en otros casos, ¿verdad? Pero en el caso de situaciones auténticas, lo que hay que evitar con las rúbricas es colocar información donde le estamos diciendo al estudiante qué tiene que hacer. A ver si tengo aquí en el ejemplo. Aquí tiene como componente hacer la revisión de la literatura. No sé si se ve, tal vez se ve muy chiquito las letras, pero en ningún momento adentro de las celdas ahí coloco cantidades fijas o algo explícito, ¿verdad? Eso es lo que quiero que el estudiante desarrolle como capacidad. No le voy a decir que la revisión de literatura necesito 5 textos o 5 artículos o más de 5. No le voy a decir eso, porque si lo estoy diciendo, ¿cómo voy a saber que él hubiera hecho la decisión, tomado la decisión de ir a buscar 5 artículos, ¿verdad? En la literatura. Entonces, por el hecho que el propósito de las evaluaciones es verificar si el estudiante es competente, hay que evitar de dar esa información, pero al mismo tiempo permitir de darle retroalimentación si lo hizo bien o no, ¿verdad? Entonces, esa es la dificultad o el reto en la redacción de rúbricas en situaciones auténticas, ¿verdad? Básicamente eso es lo que es. Pero no se preocupen, con un poco de práctica se puede hacer, ¿verdad? No es que es imposible, pero es algo que no estamos acostumbrados aún. Y ese es el reto para muchos. ¿Cómo colocar información sin decir al estudiante qué tiene que hacer, ¿verdad? No sé, si pongo otro ejemplo, en una carrera, por ejemplo, donde tengo que desarrollar la competencia de hacer comida, ¿verdad? Preparar cualquier comida. ¿Cómo voy a saber si mi estudiante puede fabricar o diseñar galletas de chocolate para tal público, ¿no? Para tal usuario? Si le voy a decir no utilizar más de 5 gramos de azúcar, pues acabo de decirle la información que no me permite verificar si él mismo hubiera sido capaz de decir galletas con más de 5 gramos de azúcar no son adecuados por ese tipo de usuario o de cliente, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Bien, no sé si conocen a Eric Mazur, hizo un video sobre la evaluación. Aquí tienen el título en inglés y también una traducción libre, ¿no? La evaluación del asesino silencioso del aprendizaje. Está disponible en YouTube. Tienen la dirección ahí. Les invito a ir a verlo y trata justamente de esos aspectos, ¿no? Claro, él es un profesor de física, entonces él trata mucho de situaciones o en carrera de física. Pero ya, llegamos
al final de esa presentación. Espero que estuvo algo claro, y si hay preguntas, pues ahí podemos clarificarlas. Bien, gracias, Anastasi, por tu explicación. No sé si los colegas tienen alguna pregunta, duda. ¿Todo está claro? ¿Qué nos debería decir sobre la metacognición? Ya. Anastasis, acá te traslado una pregunta. ¿Qué nos puedes contar, decir o narrar tu experiencia con respecto a la metacognición? Justamente la parte del discurso nos permite acercarnos un poco de esa importante habilidad, ¿verdad? De poder hacer la metacognición para los estudiantes, que no es algo automático en muchos de ellos, ¿verdad? No es una costumbre que tienen de hacer la metacognición, que a la vez se trata de conocer la manera que ellos piensan, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de tomar un paso atrás para ver lo que hicieron, si tiene sentido o no. Y el discurso, siento yo, cuando colocamos un criterio que apunta hacia el discurso, le estamos obligando a hacer esa metacognición. Porque si no puede justificar una decisión, eso significa que no pensó, no hizo ese esfuerzo de reflexión metacognitivo para poder justificar su elección. Entonces es algo para mí muy, muy útil y al mismo tiempo ayuda al estudiante a desarrollar ese hábito, ¿no? De siempre preguntarse, hacerse esas preguntas metacognitivas que le permite verificar lo que hizo, asegurarse que lo que hizo está bien, ver si lo puede mejorar, cómo lo puede mejorar, ¿verdad? No sé si la pregunta iba por ahí. Sí, muy bien. Sí, por ejemplo, ¿qué otras formas alternativas al uso de rúbricas tenemos para evaluar competencias? Porque hay algunas que se desagregan en esta capacidad, sectores terminan siendo muy grandes. Entonces, la rúbrica también termina siendo para el docente algo muy extenso. No sé si en otras universidades han utilizado ya especialistas de chequeo que terminan siendo prácticas más efectivas inclusive que las rúbricas. Anastasi, no sé si escuchaste, pero... Desafortunadamente no, no pude. Ya te digo, lo que la colega nos está preguntando es qué otros instrumentos de evaluación alternativos a la rúbrica podemos utilizar. Si no quieren utilizar rúbrica. No, si nos puedes sugerir otros instrumentos, dado que tú también en tu exposición nos hablas de algunas limitaciones que tiene la rúbrica, y además porque tenemos a veces la percepción que es, claro, nos demanda más tiempo y en algunos casos podría complejizar también la evaluación de las competencias, ¿no? Entonces, ¿podríamos utilizar otro tipo de instrumento? No les va a gustar mi respuesta, porque para mí es imposible no utilizar una rúbrica. Es imposible. Porque de todos modos, si no la tienes explícita en un papel y compartida con los demás, algunos criterios los tienes en tu cabeza. Es imposible que puedas evaluar la calidad de un trabajo sin algunos criterios. Ahí está la rúbrica. La rúbrica es justamente eso, es explicitar cuáles son esos criterios. Ahora, si no lo quieres utilizar, es decir, tener un documento donde lo que tienes en la cabeza lo colocas en un papel, pues no es que no estás utilizando una rúbrica. Lo único es que no estás compartiendo esa información con tus estudiantes. Es lo único. Ya sé que no te gusta esa respuesta, pero esa es mi manera de ver las cosas. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, Anastasis. Te agradecemos tu participación en este evento académico programado por la universidad y, bueno, esperamos seguir en contacto contigo en nuestros próximos cursos. Un placer, Liliana. Gracias. Muchas gracias. Lo máximo. Ya estamos en contacto entonces. Gracias. Gracias. Chao, chao.